¿Acaso usted medita en el día o se relaja? ¿Se da tiempo para eso? De eso vamos a hablar precisamente hoy día en este capítulo de Psicología Abierta, por supuesto por las pantallas de Bio TV. Para eso estoy con nuestro amigo psicólogo Juan Pablo Aldana. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Ignacio, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Gracias por la invitación, contento de estar acá. Qué bueno. Oye, Juan Pablo, hoy día vamos a hablar precisamente de algo que tú manejas mucho en tus sesiones de psicoterapia, ¿verdad? Ajá. Como es la meditación guiada, todo lo que es la relajación. Y de una técnica también que tú realizas, luego también vamos a hablar de eso, así que Súper. sigan en nuestra sintonía. Juan Pablo, ¿cómo parte esta idea de mezclar la psicología con la meditación? Claro. Bueno, primero, desde una experiencia personal, yo antes de estudiar psicología, en el último año de colegio, empecé a practicar yoga, ¿ya? Perfecto. Y en ese momento me di cuenta que el yoga, obviamente, después la meditación, me hizo muy bien, ¿cierto? Como que me dio una sensación de bienestar que era diferente a la que yo había accedido de otras maneras, porque antes me había hecho psicoterapia, había practicado bastante deporte, pero esto me dio otro tipo de bienestar. Entonces yo entré a la carrera ya como con una inquietud de que había algo más que podía ser un buen complemento y siempre me mantuve paralelamente a estudiar psicología practicando yoga y técnicas de meditación vinculadas al yoga. Y esas técnicas después las traspasas a tus pacientes. Correcto, correcto, claro. Y con el tiempo fui entendiendo qué era lo que me entregaba, ¿cierto? Para mí y después para mis ¿Y pacientes. cómo se hace ese match? Mira, yo creo que lo principal, para ser lo más como directo al tema, es que todo lo que uno puede conversar en una psicoterapia tiene cierto límite, porque el tiempo, los procesos de psicoterapia te dan justamente el espacio para poder conversar muchas cosas, pero siempre el lenguaje tiene un límite. No todo se logra verbalizar del todo, o bien la persona no es netamente consciente de todo lo que siente. Y eso es lo que busca también el proceso de terapia, ¿cierto? Que la persona pueda mentalizar, reconocer sus emociones, pero siempre, a mi parecer, queda como una cola, algo que no es totalmente verbalizable. Y siempre este tipo de terapias, o la meditación en sí, ayuda a que la persona pueda entrar directamente por otro canal, podríamos decir, que no es la racional, no es la conversación, sino un estado directo de conexión consigo mismo que lo lleva a comprender mejor lo que le pasa. Muchas veces cuando hablamos de lo no verbalizable, Sí. estamos hablando de esas emociones muchas veces que quedan atrapadas en el tiempo o de situaciones que se producen en un momento en que nosotros no conocemos el lenguaje, como es en nuestra primera infancia, Correcto. en nuestra niñez, donde probablemente no vamos a anclar un concepto, sino que vamos a anclar un sentimiento a través de un llanto, por ejemplo. Exacto, justamente, claro, tenemos un periodo largo preverbal, ¿cierto? Y eso ocurre en muchas cosas, muchas vivencias que no podemos representar o poder reproducir qué es, pero sí lo sentimos. Y yo creo que también a la vez en la vida misma, la vida va tan rápido, estamos tan sobreestimulados que obviamente nos van pasando cosas y quedan residuos, uno podría decir, emocionales de experiencias que quizás uno no alcanza como a poder abordar del todo, pero quedan ciertas huellas, ¿cierto? Pueden ser como ansiedades o temores que a veces la persona puede incluso verbalizar, pero no entiende muy bien de qué. ¿Mm? Hay razones que la razón desconoce. Justamente, Esa frase cobra un sentido muy importante en una terapia, porque totalmente. estamos hablando precisamente de un sentido que está en el inconsciente. Cosas que quedaron en la sombra, como diría Jung, Eso, sí, ¿verdad? justamente, sí. Una sombra que no es que sea malo, es que no tiene luz, es algo que no hemos podido ver y no podemos reconocer. Y que para Jung la importancia de eso es sacarlo a la luz para poder reconocerlo. Justamente, justamente. Y yo creo que además la meditación reporta ese tipo de experiencias de poder traer luz a aquellas partes de uno mismo que no conoce o no integra del todo consciente, ¿cierto? Y en ese sentido, la meditación te conecta con la emoción que no hemos descubierto, que hay detrás de un evento que tampoco muchas veces tenemos de forma consciente. ¿Qué sucede con eso? Claro, la meditación conecta, como dices tú, con las emociones, en poder reconocer, y me parece que incluso yendo más allá, se ha hablado también de esta característica que tiene la meditación de llevarnos a un estado que es impersonal. ¿Ah? Es como si el observador se vuelve el observado también. Está acá uno y a la vez uno se puede observar y eso es una visión íntegra y amplia de uno, donde está tanto lo emocional como lo cognitivo, es poder verse con mayor amplitud, como si uno estuviese viendo justamente en tercero, pero con uno mismo. Y eso es súper potente, ¿no? Porque una experiencia de insight en psicología que a uno le reporta conocimientos que quizás por sí mismo en un estado convencional de vigilia no podría acceder,
o que la terapia no necesariamente llega hasta ahí, porque es muy íntimo también. Eckhart Tolle habla del estado de presencia, Mira, claro, justamente, de un estado total de presencia, ¿cierto? Para donde poder podemos describirlo de una observar forma. nuestro personaje. Sí. Incluso me parece llamativo cuando Varela empieza a estudiar lo que es la meditación con el budismo en este primer laboratorio que hay de la ciencia del comportamiento. Él se refiere justamente a eso de un modo muy humilde, en que él dice, voy a tratar de reportar una experiencia que es de primera persona en tercera persona, como lo hace la investigación, y reconozcamos los límites que tiene eso. ¿Sí? Porque finalmente una experiencia en primera persona es súper íntima, ¿cierto? Y ahí yo creo que se rescata como esta profundidad que puede entregar la meditación. ¿De qué manera tú aplicas esta técnica de trabajar con meditación dentro de una terapia? ¿Cómo es que llega el paciente y cómo es que se va? Claro. Bueno, primero lo que hago es introducir alguna técnica de respiración o de pranayamas, que es algo simple de hacer, que es más fácil de acceder mediante la experiencia, más fácil de explicar y obviamente el efecto es inmediato. Uno mismo lo puede hacer si empieza a respirar más lento, de sentido común ya sabemos que uno empieza a calmarse, pero hay ejercicios, perdón, hay ejercicios que son más específicos de pranayama que vienen del yoga, donde uno le puede dar mayor dirección a la respiración. Y eso tranquiliza la mente, genera que uno también se relaje emocionalmente y por lo tanto está más disponible a poder conversar de temas que son más profundos, porque generalmente uno está un poquito más reactivo en el día a día respondiendo a las distintas situaciones y entrar en la terapia es un modo distinto, ¿cierto? Uno está en una actitud donde se promueve una conversación que sea más profunda y ayuda a aliviar en el fondo la tensión que pueda traer la persona desde afuera de la consulta. Eso es un Claro, primer paso. claro, cuando la persona viene como bien tú dices, muy reactiva. Correcto, Y, claro. de esa manera probablemente no es muy fácil acceder a su mundo interno. Sí, claro, porque hay una cosa media refleja de responder de manera más o menos automática a ciertas cosas, pero ahí ya estás en un estado un poquito más integrado, podríamos decir, y más disponible para hablar de otros temas. Muchas veces las personas vienen con problemas que están altamente racionalizados, muy pensados, muy elaborados mentalmente, pero no pasados por el filtro de la emoción o del sentimiento, Ujú. que es un filtro interno que tenemos de alguna manera, que es eh, quienes somos, ¿no? Que está conectado con la esencia de la persona. A través de la meditación, en este caso, dentro de la terapia, ¿puedes ayudar a desactivar ese sistema tan mental? Sí, es súper interesante lo que planteas, porque justamente la persona cuando tiene un tema muy racionalizado se tiende a sobreidentificar con eso, porque le da cierta sensación de control, podríamos decir, pero no de tranquilidad. Entonces, Mira qué por importante esa eso, diferencia. claro, por eso los síntomas persisten, el malestar persiste. Y claro, ahí justamente lo que más le puede aportar a la persona es ayudarla a conectar, podríamos decir, con ese aspecto emocional y una vez que se integre, puede tener una visión diferente de lo que está pensando, ¿ah? Que es mucho más, a veces pueden ser detalles, matices, pero que marcan una gran diferencia, ¿cierto? Sí, claro. Entonces yo creo que Y la meditación justamente reporta eso, el hacer un estado de mayor tranquilidad, de mayor relajación, de mayor amplitud, también es de mayor claridad mental. Y eso permite que la persona pueda llegar a tener otros procesos cognitivos respecto a lo que le sucede, donde la emoción está mucho más integrada que antes. la emoción, el sentimiento, todo lo que tiene que ver con esta expresión interna de nosotros, son grandes indicadores, son grandes guías de lo que necesita o lo que puede estar pasando el paciente. Es Totalmente. sumamente importante también para el terapeuta poder reconocer eso. Justamente, siempre hay emociones ocurriendo, porque somos seres emocionalmente primordialmente, ¿cierto? Entonces, la idea es como tanto nosotros en terapia como la persona que pueda ir reconociendo este mapa emocional que tiene, que trae, y desde ahí poder como construir nuevas líneas de pensamiento, estrategias de cambio para poder afrontar las cosas que le están incomodando. Mira qué interesante, porque esta herramienta que es la meditación en sí es una herramienta que podemos usar todos y todos la podemos usar en cualquier momento Sí, también. Es algo que es parte, digamos, de nosotros. nuestro repertorio, ¿no? Es Venimos parte de con nuestro eso. repertorio. Qué importante es poder fomentarla para que esa persona también pueda ejecutar cambios de forma consciente. Porque una de las cosas que se hace muy difícil para un paciente es precisamente llegar a lograr ese insight, Sí, sí, ¿verdad? totalmente, El, claro. el- el poder y entender el insight como ese momento en donde yo me doy cuenta de lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque logré entrar tan profundo que dije, ah.
ya entiendo de qué me está pasando. Eso. Eso es muy difícil si no logramos conectar tanto la parte mental como la parte emocional. Totalmente, eso es muy cierto. Y como dices tú, tenemos ciertas creencias limitantes donde las personas a veces dicen lo de la meditación no es para mí, o yo no puedo meditar porque pienso mucho. Y ahí están todos los mitos que pueden estar asociados a la meditación. Lo que yo también siempre le transmito a mis pacientes es que meditar no es dejar la mente en blanco, ¿cierto? Meditar es estar consciente de que estoy pensando, pero puede ser que yo lo vea como si fuese una radio o una tele de fondo, pero a la vez sigo sintiendo, incorporando las otras sensaciones que tengo. Y eso ya es meditativo, porque estoy como en mi estado atencional más amplio de lo normal. Fíjate que ir a comprar el pan pensando ya es meditar. Correcto, Es correcto, claro. Si estás sumamente consciente de lo que simple, estás sintiendo, es simple, es ¿cierto? simple. Y mientras más estable te puedas mantener en eso, puedes ir profundizando en otras capas, ¿cierto? Y ahí vienen estos momentos de insight que pueden ser más amplios y más decidores de cómo estás viviendo las cosas realmente. Pero yo creo que un gran beneficio, que es algo simple de obtener, es que uno puede ir como en un cambio más abajo ya. Tenemos un día a día que es tan reactivo y rápido que el ir con una marcha, un cambio más abajo, ya nos permite que haya un espacio entre lo que sentimos y cómo reaccionamos hacia afuera. Si es que hay una pausa entre eso y mayor espacio para poder contener lo que sentimos, nuestra respuesta va a ser mejor, podríamos decir, o más sana, más armónica con nosotros mismos y con los demás. Entonces, eso ya es un tremendo beneficio. Sí, estar lo mayor tiempo posible en este estado de presencia, de poder estar atentos. Esto es súper significativo porque las personas por lo general estamos en un modo automático. Claro. Esto de estar en un estado de presencia es algo muy complejo para alguien que está siempre reaccionando y resolviendo problemas día a día en cada momento. Es súper, por eso te digo, es una tremenda herramienta para poder encontrar ese insight, Sí, hacer esa comprensión necesaria para poder vernos. sí, el problema justamente está en la atención, ¿cierto? Donde la persona puede estar quizás fija o estancada en un solo punto de vista, ¿cierto? O sensorialmente apegada, ¿cierto? Como a un punto de vista, porque eso también se siente. Nosotros no podemos separar mente de nuestro cuerpo, estamos todos integrados. Y al tener una experiencia meditativa de integración, hay una capacidad de poder abstraerse de eso, soltar ese punto de vista y poder tener una comprensión más amplia respecto de lo que nos está pasando, a las situaciones y principalmente a cómo reaccionamos, ¿cierto? Porque nuestras emociones están ahí. Entonces, si uno reacciona de cierta forma, eso condiciona también ciertas formas de pensar o ciertas creencias. Si eso se modifica en nosotros, tenemos una oportunidad tremenda de poder ver con mayor amplitud lo que está pasando. Juan Pablo, está muy interesante esta conversación, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos por las pantallas de Bio TV haciendo psicología abierta. No se vaya. Una gran opción para realizar eventos corporativos, matrimonios o eventos familiares es el Hotel Bonaparte. Un hotel boutique acogedor y con modernas instalaciones en el corazón de Providencia. Mar del Plata 2171, Hotel Bonaparte. Y estamos de vuelta por las pantallas de Bio TV haciendo psicología abierta junto a nuestro amigo, el psicólogo Juan Pablo Aldana. Juan Pablo, en tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con la meditación? ¿Dónde has podido experimentar la meditación? He practicado meditación desde un poquito antes de la universidad, ¿cierto? Y además de eso, también encontré una técnica que se llama Satnam Rasayan. Y el Satnam Rasayan es como el gancho donde yo encontré entre la psicología y la meditación. Me entrega una posibilidad de poder realizar una terapia desde un estado meditativo. ¿Ah? Es un encuadre diferente a la terapia convencional, es una terapia complementaria justamente, pero que yo he utilizado porque realmente me aporta muchos beneficios en mis procesos de psicoterapia, en cómo también va ayudando a la persona. Tú ya lo practicaste como paciente. Correcto, claro. Primero tuve la experiencia como paciente y eso me llenó como toda la motivación para poder decir también quiero aprender esto y puede ser un buen complemento después para cuando sea psicólogo. ¿Y cómo te ayudó eso? ¿Cómo entraste a esa terapia y cómo saliste? Bueno, en ese momento yo recuerdo que estaba como de alguna forma en una crisis existencial, ya no, un poco perdido, ya en el sentido de que no sabía si seguir con la carrera de psicología u otra cosa, o cambiarme a música, porque tengo una inquietud también hacia la música. Y obviamente eso me generaba ansiedad y cierta confusión. Y cuando tuve esta terapia,
lo que primero me reportó fue darme cuenta que mis pensamientos era un espacio pequeño dentro de lo que es mi conciencia o mi psiquis, ¿ah? Como que me di cuenta que tenía muchas más posibilidades y que la tranquilidad que me produjo tan profunda fue algo que me llamó mucho la atención, porque a pesar de haber practicado yoga, meditación de manera sostenida en el tiempo, que ya me había reportado un bienestar, el tener esta experiencia con esta técnica me dejó mucho más tranquilo que en otros momentos de mi práctica y eso me llamó la atención. Entonces ahí pude empezar a ver las cosas de otra forma. Pudiste resolver una inquietud tan importante como tu vocación. Claro, claro. Me dio una tranquilidad tan profunda que de ahí pude empezar a pensar las cosas de una manera distinta y menos temerosa, porque uno cuando tiene ese tipo de preguntas tan amplias de la vida tiende a contraerse mucho y a desesperarse, pero en realidad cuando está la tranquilidad son cosas que se van resolviendo en el camino y ¿Y la solución fue el resolver o fue el soltar, el dejar ir de alguna manera? ¿Cómo resulta eso en sí. ti? Yo creo que por un lado, como bien dices, el soltar, como que las cosas se resuelvan rápidamente, y también por otro lado me trajo como esta capacidad de darme cuenta que si me mantenía en este proceso, estar más conectado conmigo mismo, en algún momento iba a tener esa claridad de qué hacer. ¿No? Entonces, te aporta como una tranquilidad durante el proceso. Yo creo que eso es súper relevante, porque hoy en día nos preocupa tanto que las cosas se resuelvan rápidamente o si no nos generan ansiedad. Y el poder tener una tranquilidad durante un periodo de incertidumbre, teniendo la confianza de que las cosas igual van a llegar a puerto, eso ya es un tremendo aporte. Es tremendo lo que me estás contando porque hay muchas personas que probablemente nos están viendo en estos momentos, te están escuchando y dicen, bueno, a mí también me pasa algo como eso, como que estoy en la búsqueda de un camino o necesito decidir. ¿Cómo desde lo práctico te ayudó esa técnica a poder encontrar ese punto de decisión? Principalmente con la experiencia de tranquilidad. Yo creo el relajo profundo, primero a nivel corporal, y también una sensación como de liviandad. Es como cuando uno ha hecho harto ejercicio, como que sintió que se descargó de alguna forma de algo. Yo creo que eso es un alivio tremendo como de bienestar, pero que es distinto a lo que había tenido antes. Entonces, desde ahí, el mantener ese estado en el tiempo me fue trayendo más claridad, más apertura a otras posibilidades, a ir resolviendo, pero progresivamente mis inquietudes, po. Juan Pablo, y desde lo práctico, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el setting de esta terapia? Uno como paciente está tendido en el suelo, en una posición cómoda, tapado con alguna mantita, ¿cierto? Y el terapeuta o la terapeuta está en un estado de meditación profundo y sostenido. ¿M? Y desde ese estado se relaciona con la persona. Uno podría decir cómo se relaciona es que ese estado de meditación profundo y sostenido tiene un impacto también en la persona. Y la persona empieza a sentir eso. ¿M? Es una técnica que está pensada para la gente que no puede hacer yoga o no quiere hacer yoga o no puede meditar. Entonces, finalmente, ese estado de meditación del terapeuta impacta a la persona y la persona empieza a experimentar su propio estado de meditación finalmente. Es un fenómeno de transferencia, de comunicación, y yo te daba el ejemplo. Igual que, por ejemplo, cuando uno entra a una sala y hay alguien que está molesto, enojado y uno siente en el ambiente, aunque no Sí, entienda nada que está pasando, sientes esa energía, esa energía se como puede hablar de negativa, energía de alguna ¿sí? manera, ¿sí? Acá es lo mismo, tú sientes en el fondo el estado meditativo que tiene la persona y eso te impacta y te lleva a conectar con tu propio estado meditativo, tu propio estado de silencio. Y eso es curativo porque genera vías de descarga que no son las convencionales que tiene el lenguaje, po. Cuando conectamos con lo preverbal que hablamos antes, Sí. eh, todas estas emociones que están sueltas, no mentalizadas, que están dando vueltas, se tienen que descargar por alguna parte. Qué importante la palabra que estás usando, descargar, Ujú. porque de alguna manera nos tomamos toda esta carga que traemos que Claro, tiene que ver con pensamientos, energía. Cuando hablo de energía tiene que ver con la energía psíquica, tiene que sí, ver con esta gran maraña de pensamientos, de ideas, de correcto. cosas que vamos sintiendo y que muchas veces no tienen salida. Justamente, y recordemos nuestro sistema nervioso un tendido eléctrico en el fondo, ¿cierto? Exacto. Entonces necesitamos otras vías de descarga que no sean netamente como lo verbal. Tenemos el cuerpo para eso, o sea, por eso las personas nos sentimos bien cuando hacemos deporte, cuando dormimos bien, son vías de descarga que usamos. Y la meditación y particularmente esta técnica tiene eso, la persona se conecta con su estado meditativo y puede descargar cosas que quizás no tiene tan mentalizadas, no tiene tan claras que le preocupan o que arrastra residuos desde hace harto tiempo,
pero da una sensación de descarga, como porque te sientes más liviano, puedes pensar mejor, es como si hubieses pasado como por unas vacaciones después de haber estado en la sesión. Mira qué interesante, porque además de hacer una meditación o un proceso de relajación, está esta técnica que tú Sí. realizas. ¿Qué beneficios tiene, como que has visto tú en los pacientes que tú hoy día trabajas con esto? Sí, mira, primero encuentro que mejora mucho la calidad del sueño. Y eso yo creo que es súper importante porque recordemos que en nuestra dimensión biológica el sueño regula muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si el sueño está bien, nuestra salud mejora en general, ¿cierto? Todo lo metabólico. Entonces, el mejorar la calidad del sueño porque la persona se va más relajada, más tranquila, logra inducir mejor su estado de sueño, ¿ya? Eso es algo importante. Lo otro es que también disminuye esta sensación constante de estrés como de alerta, sino que la persona también está en un estado basal de mayor tranquilidad, lo cual puede resultar novedoso para alguna gente, pero eso ayuda a que en general estén un poquito más tranquilos, más relajados. ¿Mm? Y yo creo que alivia síntomas ansiosos en general. ¿Ah? Cuando hay un sobrepensar, no es que lo solucione de un momento a otro, pero sí me reportan que disminuye la actividad de pensamiento. Uno podría decir que hay cierto intervalo entre estados de pensamiento y otro, un poquito más de tranquilidad. Y además que muchas veces estos pensamientos tienen como base creencias limitantes que están ahí dando vueltas y que no tienen, como bien tú dices, esa salida. Claro, claro, Ujú. justamente. Y eso ya permite tener una sensación de mayor tranquilidad, como decíamos antes, como la capacidad de bajar un cambio en la velocidad de la marcha, ¿cierto? Pero que eso ya en sí es un tremendo beneficio, el poder estar un poquito más tranquilo, cosa que entre lo que uno reacciona y lo que hace como conducta, si es que hay una capacidad de ir un poco más tranquilo, hay un tremendo beneficio de por sí. La meditación necesariamente requiere de estar en un momento de tranquilidad, en un momento de mucha calma y quizás de cero ruido. Es una súper buena pregunta, ¿cierto? Yo creo que no necesariamente. ¿M? El estado de la meditación es un estado de poder estar más consciente, más atento a lo que estoy sintiendo. ¿M? Es darse cuenta que el pensamiento no es solamente lo que predomina en mi psiquis o en mi mente, sino que hay más sensaciones, hay emociones y otras sensaciones que pueden estar ahí que si las integro me permiten estar más consciente. ¿M? Entonces eso puede ser un acto súper cotidiano de ir caminando y darme cuenta de eso. Y eso ya me permite estar en un estado contemplativo y quizás más ligero, pero ya es un acto de meditación. Ahora, si también tengo una práctica donde me doy el espacio y el tiempo para tener mi momento en el día donde me siento a meditar y ocupo una técnica específica, puedo ir profundizando más también. ¿M? Y podemos trabajar en el sonido, en el cero sonido, en el silencio. Claro, eso es muy importante, que justamente hace poco ya hay investigaciones que son bien contundentes que muestran que cuando estamos en un espacio sin sonido, vale decir en silencio, nuestra capacidad de poder estar más tranquilo, más relajado mejora. ¿M? ¿Por qué viene esto? Porque el ruido, ¿qué es lo que genera? Que la amígdala de nuestro cerebro active el miedo, también aumente como la secretación de hormonas del estrés, ¿sí? Y todo esto genera un impacto en el cuerpo, o sea, se nos contrae la musculatura, se acelera la actividad como del corazón, ¿m? Entonces aumenta el malestar básicamente, ¿sí? Y eso ocurre cuando hay ruido. Entonces el silencio es justamente lo opuesto, llegamos a un estado de mayor tranquilidad, nuestros ritmos en general disminuyen, entonces nos permite estar más relajados. Qué complejo es hacer de alguna manera esa conexión con el silencio, porque cuando estamos solos, o ponemos la tele o ponemos la radio, pero Claro. no queremos estar en silencio porque es increíble cómo el silencio propicia ese momento de estar en conexión con uno mismo. Sí, es bien Es simbólico, sumamente sí, simbólico, pero imagínate que estamos sí, solos, no, prendo la radio. es súper decidor pues, de cómo funcionan las cosas estos días, ¿no? Que siempre hay ruido, estimulación en todas partes. Y yo creo que lo que es interesante de la meditación, Ignacio, es que nos damos cuenta que el silencio no es solamente la ausencia de sonidos, sino que eso es como algo externo, pero internamente en nuestras psiquis también tenemos un silencio, ¿m? Que se puede explorar y profundizar mediante la meditación. Y cuando conectamos con ese silencio es donde vienen estos beneficios que son más profundos, que es de una tranquilidad más sostenida, de otro tipo de reflexiones, de un acto creativo más grande. Qué importante lo que estás diciendo, porque llegar a conectar con ese silencio interno propio
es ir en contra de la conversación interna que tenemos. Permanentemente estamos conversando internamente con no sé quién que está dentro Tenemos un de nosotros. comentarista dentro Un de nosotros. comentarista, sí. Sí, Sí, claro. entonces esa cosa que es natural en nosotros, hay que decirlo, ir a hacer silencio es apagar eso por un rato. Qué bueno que lo podemos hacer. Cierto, es alentador porque la actividad de la mente es pensar, entonces ese comentarista siempre va a estar. ¿M? Pero ese silencio que podemos encontrar es ir más allá. Es como darnos cuenta que puede seguir sonando y nosotros seguimos profundizando. A veces se apaga y otras veces está ahí, bien lejos, y nosotros estamos más sumergidos en nuestro propio silencio. Y eso es un tremendo beneficio. ¿Y qué es lo complejo de eso, precisamente? Que esa conversación interna que estamos tratando, no sé si de apagar, pero por lo menos de mitigar un poco, Sí, muchas veces habla muy mal de nosotros. cruel incluso, sí. Entonces, esta capacidad de poder dialogar con uno mismo de una manera más suave, más compasiva, yo creo que en la base tiene que haber primero esta experiencia meditativa. Oye, qué importante que la psicología de alguna manera y las personas puedan integrar la meditación, integrar incluso el mindfulness o cada una de estas cosas que parece que fueran muy externas, que fueran algo, si bien es cierto, complementario, pero también como desde lo espiritual. Y en este sentido, no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de cosas que sí tienen evidencia científica. Sí, qué interesante eso que dices, justamente porque ya son otros tiempos. Como tú bien dices, hay tanta evidencia científica, lo que estamos hablando ahora, del impacto que tiene el silencio sobre la salud, y que ni siquiera es como solamente de nuestra psique, sino la salud en general, como también todo lo que se ha hecho en un trabajo del mindfulness. Tenemos que tener una mayor apertura o cercanía a trabajar con meditación, porque es algo que viene en nuestro repertorio. ¿Ah? Como seres humanos tenemos la capacidad de conectar con eso. Absolutamente. Juan Pablo, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros hoy día. Ha sido una conversación muy entretenida, muy interesante y creo que podemos sacar varias cosas en limpio. Una que es poder conectar más con los estados meditativos de la persona. No es necesario irse al Himalaya a meditar, ya lo he Eso, dicho varias veces, sino sí. que podemos estar yendo a comprar el pan, manejando, y ese momento aprovecharlo para poder reconocer nuestras emociones, para poder conectarnos con lo que nos pasa, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay un montón de beneficios y basta con empezar a abrirse a esa posibilidad, a esa experiencia y después ir profundizando con calma porque todo es un proceso y nadie nos apura. Pues. Así que yo te agradezco la invitación, Ignacio, fue súper interesante y qué bueno que tengas todo espacio de poder divulgar este tipo de cosas y de hablarlas con tranquilidad, con profundidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Espero verte nuevamente por acá para que sigamos conversando de otros temas también muy interesantes. Gracias, Ignacio, encantado. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta por acá por las pantallas de BioBio TV. Nos vemos. Chao. Nuestros agradecimientos a FC Goods, muebles a pedido en madera nativa, envíos a todo Chile.